2011, tras el decreto del Vaticano. Sí me di cuenta de que ellos mismos han sufrido mucho, los dos primeros, por la tardanza y también tal vez porque no tuvieron noticia de cómo iba el proceso. Esa pena de ellos, que de ninguna manera la quise causar, pero que sin duda que la han sufrido, por eso les quise pedir perdón. A pesar de este perdón, 6 años era demasiado. Había algo más que solo dudas, y es que el círculo de poder que rodeaba a Karadima era más fuerte de lo pensado. Pidiendo de manera especial al querido Padre Fernando Karadima para que la Santísima Virgen María lo consuele y lo proteja en estos días. Tiene toda mi confianza. Monseñor Arteaga ha sido uno de los defensores férreos del párroco. Su cargo de obispo auxiliar de Santiago lo colocaba en un lugar excepcional. Y siento yo que con este blindaje que se le está brindando al padre Fernando Karadima, yo no tanto lo de los fieles, porque los fieles yo lo encuentro normal, la gente que va a esa parroquia le tiene cariño, lo conoce, etcétera, pero de parte de la jerarquía de la Iglesia a mí me parece de la máxima gravedad. El obispo Arteaga solo reconoció el fallo de la Santa Sede el 6 de abril pasado, cuando firmó esta carta, junto a los 4 obispos formados por Karadima, donde se manifestaba su adhesión al decreto. Hay una manifestación de falta de libertad en la autoridad que tenía que hacerse responsable de esta investigación por el exagerado, o puede ser ponderado, lo que sea, minuciosidad al momento de acreditar la veracidad de esta acusación. Junto a las férreas defensas, las víctimas comenzaron a sentir las presiones del entorno eclesiástico. El primero en recibirlas fue James Hamilton. En 2010 el doctor tramitaba la nulidad eclesiástica de su matrimonio. La causa, la falta de libertad interna por haber sido abusado por su director espiritual. Cuando a través de su abogado recibió este mail que contenía una presión directa realizada por un miembro del tribunal. Ver la posibilidad de negociar renunciando a la denuncia civil a cambio del reconocimiento solemne, público y por escrito de Karadima por sus conductas impropias y evitarte así la posible contrademanda con querella millonaria por injurias. Este mail fue enviado después de que el abogado Patricio González le hiciera esta recomendación, según el abogado de Hamilton. Sobre la propuesta de negociar, es una sugerencia que me hizo hace cosa de 15 días en el arzobispado Patricio González Marín. Nosotros no tenemos nada que conversar donde no nos parece, no hay trato. Pero este no fue el único. En abril del 2010, Hamilton recibió otro mail, también enviado por su abogado, que establecía la petición de que firme una declaración para precisar la actuación del sacerdote. Esta petición la realizó el presbítero Eugenio Zúñiga San Martín, presidente del Tribunal Interdiocesano a cargo de la nulidad. El documento, según el propio Hamilton, era una manera de cambiar los hechos. Todo esto ocurría cuando en Chile llegaba Tarcisio Bertone, secretario del Estado Vaticano, mano derecha del Papa Benedicto. Hacían alusión a 2 elementos que eran inexactos y que en uno especificaban que yo tenía que poner en duda mi condición de heterosexual y en el otro punto es que yo me confesaba de todas estas cosas para el mismo cura. Según la propia Iglesia, en este comunicado, la visita de Bertone no tuvo causa ni relación alguna con la situación del presbítero Fernando Karadima. Las víctimas no creyeron esta versión. El cardenal Zúñiga Bertone, tratando de hacerme firmar este documento, es más, le mandan un mail, que todos esos mails me los mandó Paco a mí, le mandan un mail el señor Zúñiga a Paco diciéndole, bueno, ¿le sacaste la firma a este señor? Justo 1 o 2 días antes que se fuera Bertone. Si hay algo para lo que han servido los valientes denuncias de las víctimas de Karadima, es para abrir otros caminos a personas que han pasado por la misma historia. A principios de este año, contactamos a un ex seminarista que reside en Brasil y que tenía una verdad que contarnos. Nos dirigimos a Campinas, al norte de Sao Paulo, una ciudad industrial de mucho dinero y lujo. Ahí reside Víctor Astete, licenciado de artes de 36 años, que vive en Brasil hace un año, tratando de dejar atrás la historia que aún lo atormenta. Dejé mi familia, mucha expectativa, ilusión, esperanza, esta cosa ideal.
A los pocos días de estar en el seminario San Fidel de la Mariquina en la ciudad de Valdivia, corría 1993 y vivió su primera experiencia extraña. Me abrazó, produjo esta cercanía física, me abrazó por un largo tiempo. Le confesé que estaba triste porque extrañaba a mi familia, a mi papá que había dejado, y él se ofreció para ser mi papá y me abrazó. Y en ese momento rozó su pelvis con mi cuerpo, y yo sentí que no fue un abrazo fraterno. Víctor tenía 18 años, en pleno despertar sexual, pero su vocación sacerdotal era más fuerte. Este incidente lo confundió, pero pensó que no era nada importante. Pero estos hechos se repitieron durante meses. Porque durante todo el año me acosó y me persiguió dentro del seminario. Hasta que un día hubo una confusa invitación de parte de este sacerdote, que era su formador en el seminario. Él me propuso hacer una alianza. Y yo, ingenuo, imaginé que esa alianza era, no sé, tomarnos una champaña, no sé, cortarnos, hacer un pacto de sangre, una cosa de ese tipo. Claro. Y yo me corrí de hacer esa alianza porque no se me ocurría qué cosa entretenida o interesante podía ser. Tiempo después, Víctor entendería de qué se trataba esta alianza, pero la relación era cada vez más confusa. Se empieza a ejercer una cuota de control sobre lo que yo hacía, decía o dejaba de hacer. Un día este sacerdote lo invitó a Valdivia en un viaje. Víctor fue y esa noche pasó su primera situación traumática. Yo esperaba mi habitación. No había otra habitación. Yo tenía que dormir con él. ¿En la misma cama? En la misma cama, en una habitación chiquitita. Y el padre me dice, pero sube a mi cama ahora. Bueno, ya era tanto que era eso, y que ya logré subir. Y me dice, pero ¿por qué no te quitas el pijama para poder estar más cómodo? Yo salí de su cama, claro, y él estaba sin ropa. El cura me dice, pero mira, yo tengo un pene pequeño, no estoy erecto. Cura culiao, viejo de mierda. Ese día yo quería arrancar de ahí, me dice eso, mira Víctor, si solo estar aquí abrazados nosotros. Yo tomé mis cosas, me fui a un baño que quedaba de lado. Aquí viene el primer quiebre de Víctor. Su rabia e impotencia son por la traición a la que fue sometido, un dolor inquebrantable. ¿Qué pasó contigo en ese momento? En ese momento se me rompió toda la ilusión del sacerdote, de este especialmente, que se había decidido acogerme, y después me juega de esta manera. Lo peor es que este no sería el único abuso que vivió en el seminario, ni tampoco el peor. La investigación judicial se reabrió en marzo del 2011. Nuevamente los denunciantes han debido contar sus historias a la jueza Jessica González, encargada de la causa en el 34 Juzgado del Crimen. Uno de los antecedentes que llegó al expediente fue el de un hombre que podía corroborar que las malas prácticas en la parroquia El Bosque eran sistemáticas en el tiempo. Juan Pablo Sañartu llegó en la década del 60, tenía solo 12 años. Aparecía en él la vocación sacerdotal, por lo que este ambiente lleno de jóvenes y con un líder carismático le llamó la atención. En este momento lo veo en realidad como una como un reemplazo, una compensación a este vacío del cual yo vivo, producto de una familia disfuncional. Sus padres se habían separado, por lo que el párroco se transformó en su guía espiritual. Por lo tanto, debía confesarse casi diariamente con él, lo que llamó su atención. Este padre, digamos, Fernando Caradima, tenía una especie de obsesión con los temas sexuales. Juan Pablo tenía solo 12 años, sin muchos pecados, más que los procesos propios de su preadolescencia. La confesión era acerca de la masturbación. Y el tema, cuando te digo, confesiones largas, digamos, y con detalle. Pero este sacramento se convirtió en un procedimiento traumático para el niño. Su entorno, la forma, el fondo, todo era una situación irregular. Algo que el estómago se transformaba en un grito de auxilio. Este hombre era esos hombres que tú veías que sudaban, que eran como colorados, que eran como grasosos. ¿Me explico?
no era una cosa agradable, tengo que decir. Si yo soy el padre de Caradima, estoy sentado en una silla, el niño estaría acá, o sea, digamos, con su cuerpecito entre mis piernas, entre las piernas de él, arrodillado. Y entonces el sacerdote está acá, digamos, con tu carita acá y tu cuerpo acá. Una situación repulsiva para Juan Pablo, imposible de entender en ese minuto. Tiempo después comprendería por qué. Este hombre quería saber todo lo que te pasaba, las respiraciones, cómo respirabas, qué pensabas, qué imágenes evocabas cuando te masturbabas. A los 11 años, 12 años, te das cuenta. Era como que si él fuera un experto en masturbación, porque me decía, tú cuando te masturbas el corazón te empieza a latir y empiezas a transpirar y te alteras y pierdes la razón y todo eso es malo. Pero estas prácticas irregulares no fueron las únicas atrocidades que vivió Juan Pablo en la parroquia El Bosque. Más adelante ahondaremos en su dramático testimonio que lo marcó de por vida.